Vamos por favor a la palabra del Señor, al libro de Juan capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, por favor. ¿Quién me quiere apoyar? Amén. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Amén. Amén. Miren, hemos visto un ejemplo de salvación tanto espiritual como física. El caso de la mujer acusada de adulterio. Les compartía que en ese tema veamos más allá. El Señor, aparte de compartirle, de darle la oportunidad de salvación espiritual, también lo hace física, porque estaban a punto de lincharla, estaban a punto de matarle. Yo sé que en muchas enseñanzas al respecto de ese tema, muchos se preguntan, ¿y dónde estaba el varón, no? ¿A poco adulteró solita? Fíjense que como al día el lunes compartíamos como el hecho de no cimentarnos bien, de no abrazar correctamente la enseñanza de la palabra, nos lleva a articular ciertas cuestiones que son intrascendentes. O sea, si estaba el varón con el que estaba adulterando o no, es lo intrascendental, eso no importa. Pero obvio, el prejuicio demanda la presencia del hombre con el que adulteró. ¿Dónde estaba el hombre? Vean cómo la mujer es oprimida desde el... es salva. Eso es lo importante. El Señor lleva a cabo una salvación física y espiritual. Eso es lo trascendente, como nuestro Señor Jesucristo, sin tener en ese momento demasiado voz y voto, demasiada aprobación, siendo atacado por los fariseos, tratando de evidenciarlo, simplemente con el poder de Dios, salva a esta mujer. Vuelvo y repito, física y espiritualmente. Entonces, la labor física la lleva a cabo nuestro Señor. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dice que todos dejaron caer sus piedras y se fueron. Dice, ¿dónde están los que te condenan? Dice, ninguno ha quedado, Señor. Ahora viene la labor de la continuidad del trabajo de la salvación personal. Dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque en esa recomendación de nuestro Señor Jesucristo, o mandato, lo podemos decir así, el Señor se sentía con derecho de demandarle que ya no hiciera pecado. Ahí viene entonces la salvación espiritual. Es necesario. Pastor, ¿por qué leemos Juan? Bien, ahora vamos a ver una limpieza física, además de la espiritual. Esta tradición, ¿verdad?, del lavamiento de los pies durante lo que ahora conocemos Semana Santa. La dice que no hay Semana Santa, santo solamente el Señor, pero en las festividades que se conmemoran en estos días, era una tradición, el lavamiento de los pies, ¿sí? Ahora, ¿cuál era lo trascendente? ¿Quién lo iba a realizar en esta ocasión? En aquel entonces posiblemente ya era, como les diré, como una tradición hasta
de una trascendencia verdaderamente importante en los ordenamientos del Señor, a lo mejor ya habían hecho una pachanga de esto, ¿sí? Una celebridad casi meramente pagana. Ojo, cuidado. Dirán, es que eso no puede ser pagano porque el Señor lo había establecido y por eso lo realizaban, sí, pero cuando se deja de hacer en la dirección y en el orden y en la importancia y relevancia que Dios demanda, pasa a convertirse en una festividad pagana. Como lo que estamos a punto de testificar en unos días, si no está ahí una bomba nuclear, del Vía Crucis en Iztapalapa. Como un hombre se prepara todo un año para representar a nuestro Señor Jesucristo, y es azotado y crucificado, como si eso es lo que hubiera demandado el Señor, como si eso es lo que hubiera establecido, hacer esto en memoria de mí, mientras vuelvo, nada más escojan uno guapo y forro, y ¿verdad? Prohibido gordos, porque no se aguanta la cruz. ¿Sí? ¿Qué tiene de santo esa representación del Vía Crucis? ¿Qué tiene de relevante en algo que debería ser verdaderamente de relevancia y de alta estima para los que estamos en Cristo, y que sabemos que no puede ser repetido por ningún ser humano? Entonces, la fiesta del Vía Crucis de Iztapalapa, que está a unos días de celebrarse, pasa a ser una festividad pagana, porque el Señor no la pide, no la demanda, sí. Jesús representado por un ser humano que posiblemente sí se santifique, posiblemente, bueno, pues para empezar, pues, lo hacen, es una fiesta que acostumbran mucho los católicos, y no se crean, hay algunas iglesias cristianas que en estas fechas también hacen obras de teatro. ¿De veras? Entonces, vean aquí la relevancia. Cuando el Señor se levanta, se quita su manto y toma una toalla, se la ciñe, y vean la reacción de Pedro. Miren, vamos a leer el versículo 6, por favor. ¿Lo Del leo, 5, pastor? por favor. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Continúo? No, desde el 5 y 6. 5 y 6. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjense la reacción de Pedro, ¿no? En su costumbre, muy impulsivo. Espérate, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Cómo tú, Señor, me lavas los pies a mí? Pero era necesario que el Señor lo hiciera. Más allá de como a veces también conceptuamos las cosas de ejemplo, no, teníamos que ser limpiados. Sus discípulos, antes de la venida del Espíritu Santo, tenían que ser limpiados. Estamos hablando de un acto que tiene una relevancia espiritual, pero que el Señor también lo transfiere a un acto físico. Y por eso Jesús le dice que él no entiende en ese momento lo que el Señor estaba haciendo, y Pedro se pone un poco impaciente. ¿Por qué? Porque conocía de la tradición, pero como tradición no podía él en este momento dimensionar el trasfondo que tenía del hecho de ser limpiados, ¿sí? Y vean lo que dice Pedro, 7 y 8, por favor. Porque sigue en una actitud meramente carnal, no puede entender, él sigue pensando en esa costumbre que se realizaba, pero no en la profundidad espiritual con la que Cristo lo estaba tratando de realizar en ese momento. Amén. Y a lo mejor Pedro lo que sabía es de que sí se hacía,
pero los grandes son los que se sentaban para que los otros se humillaran ante ellos y reconocieran las faltas, y no sé, XY, ¿sí? Y vean lo que dice Pedro, 7 y 8, por favor, hermano. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Un acto físico de la limpieza, de la necesidad de ser lavados. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que se venía, y ese lapso no de espera, sino ¿cómo les diré? De cómo iba a tener que funcionar para que el Espíritu Santo se posara sobre ellos. Tenían que ser limpios. Dice, vean, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Sin embargo, es una actividad que difícilmente se realiza en las iglesias. Y cuando se realiza, se le da un enfoque equivocado. El Señor no se estaba disculpando con sus discípulos, los estaba limpiando. Porque era necesario para tener parte con Él, ¿sí? Hoy en día, al igual que en aquel momento para Pedro, nos puede parecer difícil entender esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a esto, ni siquiera se lleva a cabo en las iglesias, ¿sí? Pero la otra, porque al final de cuentas, al haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, Él mismo lo declara, que hemos sido limpiados. Pero ojo, entonces, ahora aquí veamos una inversión a los hechos, al suceso de la mujer adúltera. La salva físicamente con un proceso de salvación espiritual en el mandato de no pecar más. Aquí nos limpia espiritualmente por recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Ahora debe llevar un proceso físico de nosotros de mantenernos en esa condición. De lo contrario, no tendremos parte con Él. No tendremos parte con Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja nosotros ahora tenemos también? Que tenemos toda la palabra del Señor completa y el Espíritu Santo, ¿verdad? Para enseñarnos, ¿sí? Y fuimos lavados y limpiados ya en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no solo para ser salvos, sino para limpiarnos de todo pecado y de cualquier circunstancia. Hemos sido limpiados. Tenemos que prevalecer así. Veamos qué sigue en el versículo 9 y 10, por favor. Le dijo Cuando Simón Pedro, Pedro, cuando Pedro escucha que si no lo hace, no puede ser parte de él, vean cómo viene la respuesta en el 9 y 10. amén. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Ojo, aunque no todos, ¿sí? Mucha gente ha creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Miren, veía una frase que escribían que cristiano, persona, que ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. No, 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 no. Y no sé qué más decía abajo en ese significado. No. Cristiano, el apodo que algunas personas le pusieron a los seguidores de Cristo. Yo diría, un arrepentido es el que ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Y que ahora, sí, vive en santidad.
¿sí? Como una persona en Cristo Jesús. Y aquí vemos eso, aunque no todos. Muchas personas han recibido a Jesús en su corazón, ¿sí? Como su único y suficiente Salvador, pero no entienden esa parte de que más allá de una confesión a la emocionalidad o a la necesidad del momento, es un proceso de limpieza, ¿sí? Entonces, ojo, el camino de la santidad no es irnos limpiando. El Señor te limpia para comenzar tu camino a la santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que puede santificarnos es Él. Dice, y necesitas ser limpio para que forme parte de ti, o formemos parte. De lo contrario, no vas a formar parte de mí. Entonces, vean cómo todo esto posiblemente nos tenga pensando, y es lo que les compartía. Si la iglesia se sigue llamando miserable, la iglesia sigue llamando pecadora, la iglesia sigue llamando sucia, inmerecedora, indigna, pues entonces, ¿cómo vamos a poder ser santificados? Si no hemos creído que fuimos limpiados con sangre para ese proceso de santidad que solamente el hombre puede lograr estando en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo ha dejado las puertas del, no sé cómo llamarle, del lavatorio abiertas diariamente, ¿sí? Diariamente, para asearnos cuantas veces sea necesario hasta que creamos y estemos convencidos de la necesidad de mantenernos limpios, ¿sí? Y el Señor sabe que en el camino que estamos recorriendo se nos levanta el polvo diario, podemos entrar a ese lavatorio, ¿sí? El Señor lo sabe. Y eso es el hecho de disponernos a ser perfectibles, a ser mejorados día con día. Entonces, sacar ventaja a favor de todo lo que el Señor ha dispuesto para que nosotros permanezcamos limpios, ¿sí? Pero si preferimos llamarnos sucios, está complicado. ¿Mm? Entonces, diariamente el Señor está dispuesto a participar de nuestro lavamiento, diariamente, ¿sí? A través de su palabra, de la oración, de la comunión, del testimonio, ¿sí? Y si lo queremos ver como muchos estudiosos de expresar las conductas de nuestro Señor Jesucristo como necesidad de ejemplo, bueno, pues entonces tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo. Miren, veamos el versículo 14 y 15. Por favor, hermanita. Amén. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, ¿por qué digo, estoy conflictuado en que comemos el proceder de nuestro Señor Jesucristo, de una manera de que nos quería dar el ejemplo? No, esa era su forma natural de vivir, ese era su legítimo proceder, no quería pantallar, eh, ni predicar con el ejemplo, él era así, él nos enseña la necesidad de ser así, el cómo debemos vivir. Y aquí de plano ya lo dejen claro, ¿no? Ok, bueno, pues hagan como yo hago, ¿sí? Pero si ni siquiera estamos dispuestos a pedirnos perdón, mucho menos a olernos los pies. Hasta hongos hay que tener, ¿no? Dicen que el pastor tiene una uña que tiene vida propia, así se mueve, ay no, guácala. ¿Sí? Ahora gocémonos. ¿Por qué?
Porque si entendemos verdaderamente este mensaje, amados hermanos, no va a ser una exigencia el hecho que se lleve a cabo en la congregación. ¿Por qué? Porque entenderemos que todos hemos sido limpiados y ahora vivimos como limpios, ¿verdad? Como personas que participamos de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora el hecho de hacer todo como el Señor hacia sus prójimos va a ser natural, no va a ser forzado, ni fingido, ni manipulado, ni condicionado, sino natural. ¿Y qué creen? Si de por sí, cuando es forzado, manipulado y fingido, la gente del mundo no te cree, pues mucho menos cuando es legítimo, porque la gente no va a estar atento a eso, la gente va a estar atento a tus fallos, a tus errores, y eso no lo puedes controlar, ¿sí? Pero el lunes les compartía, no es relevante la hora y el momento en que el Señor venga, en que el Señor viene, lo relevante es que sepas que viene por ti. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo relevante, ¿sí? Cuando eso pase, no me imagino. Les voy a ser honestos, he visto muchas películas respecto al rapto y veo cómo la gente se confunde, ¿no? Y la gente quiere empezar a creer en 10 segundos. ¿Por qué? Porque la desesperación es tal, ojo, en cuanto empiecen a percibir eso, lo primero que hablan es del rapto. Hay cintas donde el fanatismo de que los extraterrestres, pero no, lo primero que pasa en la cabeza de la gente es me quedé. Hay desesperación, ¿sí? Y la verdad, sucedió porque no creí. Y pues saben que pues el cine siempre le pone ahí cuestiones, ¿verdad? Que a unos se ven involucrados en actos de deshonestidad, otros en adulterio, y que eran siervos de la iglesia y se quedan por ello, ¿sí? Porque el Señor dice, es necesario que te limpie, si no, no podrás formar parte de mí, ¿sí? Entonces, amados hermanos, aprovechemos este tiempo que todavía tenemos ciertas restricciones para volver a nuestras actividades pues abiertas como antes, ¿no? Y tomemos el ejemplo del Señor, vayamos a cuentas, ¿sí? Lavemos nuestros pies, las manos, literal, ¿sí? Literal, lavémonos, recordemos que somos limpios, ¿verdad? Y que el Señor tiene su lavatorio, ¿verdad? Para cualquier polvo que se nos pegue de nuestro diario andar, quitándolo, ¿sí? Quitándolo, ¿sí? Restaurar las relaciones los unos con los otros. Hoy compartía en el devocional el hecho de dar gracias porque tenemos relaciones, ¿sí? Yo sé que no todas nuestras relaciones han sido buenas y que aún tenemos dudas con otras cuantas, pero ya no debe ser así. Demos gracias por las relaciones que tenemos. Que el Señor nos ayude a aceptarlos como son, ¿verdad? Y de esa manera, muchas circunstancias van a ser menos dolosas o menos agravantes de lo que de aquí hasta que el Señor venga, vamos a tener que vivir, ¿sí? Disgustos, malentendidos, en fin, todo eso va a seguir sucediendo, pero conforme nosotros vayamos entendiendo y demos gracias a Dios por la gente que nos ha puesto a nuestro alrededor, a nuestros amigos, nuestras familias. Hay un dicho mundano que dice que la familia no se escoge, pero los amigos sí. Pues, ¿qué crees? La familia que tienes, la escogió Dios para ti y debes aceptarla, debes amarla, debes mediar, debes regular, debes pacificar,
porque escogió Dios para ti. Pero vuelvo a esto, nos creemos tan sabios que pensamos antes que Dios, pensamos por Él. Eh, eh, Desafortunadamente la familia no se escoge, pero los amigos sí, ¿no? Dios la puso ahí. Dios te puso en esa familia. Seas el primero, el del medio, el más grande, el más chico, Dios te puso en esa familia. Y debes dar gracias a Dios por ello. Y amarles, reconciliar, lavarse sus pies. ¿Sí? A traer paz en esas guerras internas. Deja a Ucrania y Rusia en su momento, levantarse una oración por ellos. Media estos conflictos. Media esos conflictos. ¿Por qué? Porque eres limpio. El Señor te ha limpiado. Ayuda a otros a lavar sus pies, a lavar sus manos. ¿Sí? Dejemos de pensar como el mundo. Gracias a Dios, pues por la familia que me tocó, pues no tenía opción. No, es que Dios no te dio opción. Te puso ahí. Te puso ahí. Y quiere que seas luz, testimonio. Les ayudes a lavar sus manos y sus pies. Pacifiques. Hasta el punto donde el Señor te demande que sacudes tus talones, porque también va a suceder. También va a suceder. ¿Sí? El Señor dice que no va a dejar de haber tropiezos, pero alerta, hay de aquel por el cual se tropieza. Ojo. ¿Sí? Dice, no va a dejar de haber tropiezos en tu vida. Hay de aquel por el cual se tropieza. ¿Sí? Vamos a cerrar. Versículo 17, hermano. Amén. 16 y 17, por favor. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. ¿Quieres ser feliz? Porque ya hemos entendido lo que significa las bienaventuranzas. Hazlo. Haz como el Señor te manda. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, entenderemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo es bendición, vida en abundancia, plenitud, pero sobre todo, bienaventuranzas. Pero tenemos que ser como Él nos pide. Dios les bendice, amados hermanos. Muchas gracias por conectarse a ese devocional corto. Espero que pueda ser de gran utilidad en tu diario vivir. Si Dios nos lo permite, nos vemos la siguiente semana. Dios les guarde y hasta pronto, amados hermanos. Un abrazo y sigan escudriñando la Escritura. Muchas gracias, Maravillosas pastor. enseñanzas recibimos de parte del Señor. Y bendiciones, hermanitos. Hagamos como limpios. Sí, Amén. amén. Por favor, hermanita Rosy, despídanos en oración. Amén. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, en esta hora, Señor, en la cual, Señor, estuvimos reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra. Padre, en esta tarde, Señor, por medio de tu siervo, Señor, tú nos has dicho que ya estamos limpios, Señor. Hemos sido limpiados por ti, Señor. Y tú quieres que nos mantengamos así, Señor, limpios. Y como dice nuestro pastor, es cierto, Señor, andando, Señor, volveremos a empolvarnos un poco nuestros pies, pero está tu palabra, Señor, que son ríos de agua viva, Señor, para limpiarnos cada día, Señor, y estarnos sumergiendo en ella, Señor, para ser limpios y estar preparados, Señor, con nuestras vestiduras limpias, Señor, sin arruga y sin mancha, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, estar listos. Muchas gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Hasta pronto. Dios les guarde. Bendiciones, pastor. Dios les bendice.